Young men came from hunting, faint and weary. Vikingo es el principal nombre dado a los guerreros germánicos que realizaban incursiones de saqueos, procedentes de Escandinavia, principalmente Dinamarca, Noruega y Suecia, famosos por ser grandes navegantes y por algunos ataques ocurridos en Europa entre los siglos IX y XI. De hecho, este periodo de la Edad Media es conocido como la Era Vikinga. Debemos aclarar que vikingos es un término que solo aplica para aquellas personas de países nórdicos que se dedicaban a la exportación marítima y saqueo. Cuando regresaban de sus travesías, continuaban con una vida normal, como comerciantes, agricultores, pescadores, entre otras cosas. Mujer vikinga. Dentro de la casa, la mujer vikinga era la máxima autoridad. Controlaba y organizaba sin la necesidad de la aprobación de su marido. Ejercían una gran autoridad sobre los miembros a su cargo y los esclavos. Ellas eran las encargadas de proteger las propiedades mientras sus maridos estaban en saqueos o comerciando. Y si era necesario, iban a las guerras. Aunque no era muy común, pero existían mujeres que solo eran guerreras y se les llamaba escuderas. Las mujeres no solo acompañaban a los hombres al campo de batalla para luchar, tenían diferentes roles, como el amparo de los guerreros, el fomento de lo moral y la utilización de la magia. La magia y la adivinación eran actividades exclusivamente femeninas. Las mujeres ejercían de hechiceras y profetistas. Practicaban el Seidr, un tipo de magia que en la mitología nórdica se vinculaba con la diosa Freya. Pero ya sabiendo a grandes rasgos quiénes eran los vikingos, hablemos sobre su religión. La comprensión de su creencia religiosa ayudaría a entender mejor sus rituales funerarios. Los vikingos eran politeístas, es decir, rendían culto a varios dioses, que asociaban con las fuerzas de la naturaleza, y creían emparentados entre sí, aunque esto cambió cuando se les impuso seguir la fe cristiana. Aunque en esta transición se dio una especie de sincretismo entre estas dos formas de entender el mundo. Así estos grupos construyeron un sistema de creencias que los ayudará a explicar diferentes fenómenos. Por ejemplo, la muerte. Ellos tenían la creencia de que los guerreros caídos en batalla eran llevados al Valhalla, la residencia del dios Odín, conducidos por las valquirias para convertirse en Einherjar, soldados que lucharían junto a Odín cuando llegue el Ragnarok. La otra mitad de los guerreros caídos en batalla llegarían al palacio de la diosa Freya, llamado Folkvang. Los campesinos y granjeros, es decir, los que no eran guerreros y morían de muerte natural, mientras hubiesen sido personas de noble corazón, iban al palacio de Thor, Bliskirnir. Las almas atormentadas, las de aquellos que habían sido malas personas, iban a parar con Hela a Helheim, parecido a lo que nosotros entendemos como el infierno. Tipos de enterramiento. Basados en restos arqueológicos, se ha logrado reconocer que los vikingos tenían dos formas de enterramiento principales. Pero, ¿cuáles eran estos tipos de entierros? En primer lugar está la cremación, que fue la forma de entierro más común durante los inicios de la era vikinga y hasta la llegada del cristianismo. Como dato curioso, las temperaturas de cremación llegaban a los 1400 grados centígrados, por lo que lo único que quedaba al finalizar eran los restos de huesos y algunos metales. Para los jefes vikingos y personas con riquezas, la cremación podía realizarse en un barco. Este podía ser quemado en tierra a modo de pira encendiéndolo con una antorcha, o también se podía empujar mar adentro y prenderlo con flechas incendiarias. De esta última forma, navegaba a la deriva mientras era consumido por las llamas. El cuerpo del difunto se colocaba en la cubierta del barco, rodeado de su ajuar funerario, así como de las ofrendas y sacrificios realizados por sus allegados. La embarcación se embadurnaba de aceite u otro material incendiario para facilitar la cremación. Por otra parte, los vikingos menos pudientes eran cremados en piras funerarias. Las cenizas se podían dispersar o enterrar, señalando siempre el lugar con un montículo o con una piedra conmemorativa. En segundo lugar está la inhumación, que se practicó a lo largo de todo el territorio escandinavo, con especial incidencia en las zonas de la península de Jutlandia y Dinamarca. Sin embargo, la inhumación comenzó a ganar peso frente a la cremación con la introducción y asimilación de las costumbres cristianas a partir del siglo IX y a principios del siglo X. Para el año 1000 era la forma de entierro más común para los vikingos. Las inhumaciones se habrían realizado depositando los cuerpos en ataúdes de madera o en sudarios, pero esto parece más práctica de la época cristiana. Al igual que en la cremación, los nórdicos libres eran enterrados con posesiones importantes. Por ejemplo, los cuerpos de los guerreros portaban armas, los artesanos herramientas y las mujeres joyas u objetos domésticos. Por su parte, los esclavos eran enterrados de manera muy sencilla. Solo se hacía un hoyo en la tierra, pues se creía que de otra manera regresarían a perturbar a sus amos.
aunque hay que aclarar que se han encontrado restos de esclavos en sepulturas vikingas ostentosas, que también se creía que debían acompañar a su amo a la otra vida si éste lo deseaba. Como vimos, el tipo de enterramiento variaba dependiendo sobre todo de dos factores: la época, que podía ser antes o después del cristianismo, y el estatus o poder adquisitivo del difunto. Algo constante en ambos tipos de enterramiento es la utilización del barco como un símbolo de viaje a la otra vida. Funeral vikingo. El funeral vikingo era una ceremonia muy importante que ilustra muy bien el proceso de inhumación. Usualmente, para preparar esta ceremonia, un grupo de hombres salían con sus herramientas a un lugar determinado en la costa, donde cavaban un hueco alargado lo suficientemente grande como para que cupiera el barco del difunto. Al mismo tiempo, otro grupo de hombres se dedicaba a cortar troncos, con lo que el carpintero de la comunidad confeccionaba la cámara fúnebre, que es como una pequeña casa que se adorna con algunos tapices. En la granja se lavaba el cadáver para después vestirlo con sus mejores ropas. Una vez listo, se llevaba al lugar donde sería inhumado. Su traslado se hacía por medio de un carro tirado por bueyes. Una vez ahí, la familia del difunto terminaba de ordenar el interior de la cámara funeraria con armas, joyas, utensilios y otras provisiones que el difunto necesitaría para su viaje a la otra vida. A continuación, se cubría todo con piedras y se echaba tierra por encima, en ocasiones formando un montículo o túmulo. Además, los difuntos como reyes o jefes eran honrados mediante monumentos funerarios hechos de piedras rúnicas. Se acostumbraba a sacrificar a los animales que acompañaron a esta persona en vida. Algunas veces puede que los esclavos del difunto se ofrecieran como voluntarios para un sacrificio y así acompañar a su amo. Ofrendas y ceremonias posteriores. Era común dejar regalos junto al cadáver, incluso si el cuerpo era cremado en una pira. El difunto recibía presentes, cuya cantidad y valor no dependían del sexo, sino únicamente de su posición social. Durante el séptimo día de la muerte, el difunto tenía lugar en el Schaund. Esta celebración conllevaba libaciones de una cerveza funeraria. Libación, ritual religioso o ceremonia de la antigüedad, que consistía en la aspersión de una bebida en ofrenda a un dios. Únicamente después del rito, los herederos del finado podían reclamar su parte de la herencia. Era importante realizar el ritual correctamente para que el difunto conservase en la otra vida el estatus vital que había poseído en la vida terrenal, y para evitar que se convirtiera en un alma errante condenada a vagar eternamente. Hablando un poco sobre esto, los vikingos tenían la creencia de que espíritus y fantasmas podrían regresar para atormentarlos y vagar eternamente. Protecciones contra fantasmas. Los escandinavos de la era vikinga utilizaron diferentes medios para protegerse individualmente y a sus familias de espíritus y fantasmas. Por ejemplo, envolver la cabeza del difunto, con la finalidad de evitar que éste viera a dónde iba, porque según sus creencias los muertos aún podían ver. Cargar el cuerpo del difunto con los pies por delante, con la finalidad de evitar que el espíritu de la persona encuentre su camino de regreso a casa. Coser juntos los pulgares de los pies o los mismos pies, con la finalidad de evitar que el fallecido regresara a casa al revivir. Romperle las piernas o amarrarle los zapatos o botas, esto con la misma finalidad de coser los pies. Llamar a la puerta 3 veces al visitar una casa, usar talismanes e imágenes. Sacrificios. Los sacrificios o blot consistían en una fiesta con banquete que incluía la muerte generalmente de animales típicos de la zona, que posteriormente se consumían en honor a dioses, deidades y espíritus. Los vikingos creían que la sangre era un elemento mágico que poseía poderes y propiedades sobrenaturales. Por ello, solían salpicar con la sangre de los sacrificados las paredes de la casa o el templo, las piedras en caso de celebrarse al aire libre, las estatuas o ídolos de los dioses de los templos o a los participantes en la ceremonia. Los sacrificios se hacían con la finalidad de hacer que se cumplieran sus plegarias. Estas eran hechas en cualquier momento de necesidad. Sin embargo, se reconoce que también hubo sacrificios muy concretos asociados con festividades, sobre todo en invierno y primavera. Los sacrificios también eran practicados en los funerales, cuando los esclavos se ofrecían a servir a su amo en la siguiente vida. En el relato de Yves Fadlan hay una descripción de una esclava que va a ser sacrificada y que pasa por varios ritos sexuales. Cuando el jefe había sido puesto en el barco, ella iba visitando las tiendas para acostarse con los guerreros y mercaderes.
Cada hombre le decía que esto lo hacía por devoción al difunto. Por último, ella entraba en una tienda que se había montado en el barco y en la que 6 hombres mantenían relaciones sexuales con ella antes de ser estrangulada y apuñalada. Los ritos sexuales con la esclava muestran que ella era considerada un recipiente para la transmisión de energía vital para el jefe difunto.